Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo micro informativo. Nuevamente nos encontramos con el director de Capacitaciones, el licenciado Javier Mazzoni. ¿Cómo está, Javi? ¿Cómo andás, Maxi? Bien, contento, como sabés. Siempre este momento donde estamos compartiendo un ida y vuelta, hablando de entrenamiento, de deporte, es un placer para mí hacerlo. Así que bueno, hoy nos junta un nuevo tema. Espero que les pueda gustar y satisfacer Sí, a- al gusto de cada uno de ustedes. creo que es un tema que siempre consultan en los cursos, ¿no? Que llama Sí. la atención. Así que bueno, como me planteaste, la propuesta era hablar de fuerza y potencia aplicada al deporte. Entonces la primera pregunta que yo te quiero hacer con respecto a este tema es: ¿qué implica ser un deportista potente? ¿Qué implica ser un deportista potente? Bueno, a la hora de hablar sobre un deportista potente, primero tenemos que empezar a definir qué es la potencia, ¿sí? Y justamente cuando hablamos de potencia, nos referimos a la capacidad de aplicar fuerza en el menor tiempo posible, es decir, de realizarla rápidamente. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos fuerza de manera rápida, vamos a favorecer a una nueva capacidad o al desprendimiento de una capacidad que es la potencia, es decir, vamos a realizar de manera explosiva esa acción. Entonces, a la hora de poder transformar esa fuerza en fuerza rápida, tenemos que trabajar la fuerza, pero siempre trabajarla de una manera integradora, porque si no, el trabajo pasa a ser un factor limitante a la hora de llevarlo a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo trabajo solo la fuerza, voy a formar un deportista fuerte, pero no potente. Si trabajo a un deportista solo en lo que es la reactividad, la explosividad, voy a trabajar este desprendimiento de esta capacidad de fuerza, buscando aplicar rápidamente una fuerza que se encuentra desarrollada de manera muy pequeña, porque no la estuvimos trabajando para lograr una potencia superadora. Por lo cual, lo importante es trabajar a ambas, trabajar a la fuerza, propiamente dicho, y esa fuerza buscar aplicarla cada vez más rápidamente, es decir, en el menor tiempo posible. Entonces, ¿qué vamos a ir logrando? Vamos a ir logrando que un deportista sea potente y que esa fuerza la pueda aplicar, ¿sí?, rápidamente y en el menor tiempo posible. Para eso, obviamente, tenemos que armar un plan de entrenamiento que esté constituido por ejercicios que fueron elegidos por el entrenador, que sabe a dónde quiere llegar y con qué ejercicios trabajar, y poco a poco ir logrando una alta velocidad de ejecución en cada una de esas acciones y poder ir buscando que esa curva de fuerza-velocidad cada vez sea mayor y podamos transferir o logrando vencer a nuestro propio cuerpo o al elemento, ¿sí?, que nosotros estamos manejando en nuestro deporte, de tal manera que todo movimiento que realicemos con él o con nuestro cuerpo lo podamos realizar explosivamente en el menor tiempo posible y con la precisión deseada. Perfecto, Javi, buenísimo. No sé si se entendió un poquito. Excelente, Bueno, excelente, excelente, gracias. La segunda pregunta que tenía preparada para vos con respecto a este tema es: ¿cómo deberíamos abordar el entrenamiento de fuerza en el deporte? Bueno, acá es lo mismo, siempre está bueno empezar a definir, y cuando definimos fuerza en el deporte podemos definirla desde el punto de vista mecánico, fisiológico, deportivo, y vamos a ver que de alguna manera comulgan entre sí. Al definirla desde el punto de vista mecánico, que sería el aspecto externo observable, lo que nosotros podemos observar, hablamos de formar un cuerpo, ¿sí?, para modificar la aceleración de este. ¿Sí? Es una definición que muchas veces lo vimos en física, iniciar o detener el movimiento del cuerpo. Eso es una definición propiamente dicha cuando estudiamos física en el secundario, ¿sí?, a la hora de ver las definiciones. Desde el punto de vista fisiológico, es la capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse, es decir, al contraerse. Y desde el punto de vista del deporte, es la manifestación externa que se hace de la tensión interna, o sea, de la contracción del músculo que es generada o del músculo o de un grupo, ¿sí?, de músculos,
que accionan y generan esa contracción a una determinada velocidad de desplazamiento. ¿Para qué? Para también vencer una resistencia, o una resistencia que se nos viene y la tenemos que recibir o rechazar, o la resistencia que está en nuestras manos y las queremos lanzar o hacia un arco o simplemente en un pase a un compañero que queremos que llegue al compañero sin que sea interceptado. Esas son las tres definiciones. Si, a la hora de hablar del entrenamiento de fuerza tenemos que hablar qué fuerza queremos para nuestro deportista, y el deportista tiene que desarrollar una fuerza útil, o sea, lo que se denomina fuerza útil, que es justamente esa fuerza que se aplica o que aplica el sujeto, el deportista, en el movimiento a la hora de ejecutar determinada acción técnica que tiene que ver justamente con el deporte que practica, y de esa manera poder vencer al rival y realizar la acción deseada, que es la que busca el deportista a la hora de progresar en su juego. El objetivo principal, ¿sí?, a la hora de desarrollar la fuerza justamente es buscar que esta fuerza poco a poco desarrolle mayor velocidad de ejecución, porque es lo que va a buscar el deportista. Y como habíamos dicho antes, esto se va a ir logrando a medida que logre realizar la acción en el menor tiempo posible y aplicando la fuerza rápidamente. Todo eso se va a lograr justamente con el entrenamiento de la fuerza. Y uno de los objetivos, además, que tiene la fuerza, o uno no, hay varios objetivos que podemos nombrar que tienen el entrenamiento de la fuerza en el deporte, es justamente prevenir lesiones, porque estamos transformando al deportista en un ser fuerte, ¿sí? Prevenir y reducir el riesgo de lesiones, tanto en el entrenamiento como en la competencia. Y obviamente ir logrando mejorar la performance deportiva. Entonces, la fuerza, cuando la trabajamos deportivamente, va a depender de diferentes factores: el intermuscular, la coordinación intermuscular, intramuscular y la capacidad de reclutamiento de las fibras para poder transformar esa acción en una acción bien potente y rápida. Buenísimo, Javi. Y para cerrar este tema del día de hoy, ¿cómo hacemos para construir un deportista potente? Bueno, que parezca mentira, la verdad, de construir un deportista potente, creemos que vamos a trabajarlo siempre en intensidad, rapidez, en acciones, que es verdad, eso también. Pero para construir un deportista potente hay cosas que son muy importantes. El desarrollo de la movilidad y de la estabilidad, o sea que el entrenamiento del core es algo muy importante para la estabilidad, el entrenamiento de los músculos que tienen que ver con la postura, como también la movilidad y la flexibilidad, son factores importantes a la hora de transformar un deporte en potente, un deportista en potente. ¿Por qué? Porque un movimiento acortado, que ahora lo vamos a hablar, no va a desencadenar una acción muy veloz. Va a ser reducida porque esa acción articular está acortada, ¿sí? Pero ahora lo vamos a explicar mejor. Obviamente que para construirlo potente, además del desarrollo de la movilidad, la estabilidad, tenemos que desarrollar la fuerza y por ende la velocidad de ejecución, es decir, la potencia. Entonces, el desarrollo de la movilidad, como dijimos, es para que esa persona, ese deportista, tenga la movilidad deseada acorde a los rangos articulares de cada una de sus articulaciones y poder aprovecharlas al máximo en todas las ejecuciones. Entonces, de esa manera, su potencia y el desarrollo de la potencia en sus movimientos y sus acciones va a ser la máxima, ¿sí? Lo mismo que la estabilidad del tronco, la estabilidad de la zona media, como la flexibilidad. Puede tener una movilidad articular totalmente sana y está cortado muscularmente, esa movilidad articular se va a ver reducida. Entonces, es un combo todo y es necesario para que ese deportista logre de alguna manera, ¿sí?, desarrollarse en su máxima potencia. Otra de las cosas que habíamos dicho, el desarrollo neuromuscular, o sea, el de la fuerza. Esto se va a lograr con ejercicios, ¿sí?, que podamos transferir a altas velocidades a futuro.
ejercicios de aceleración, trabajos en donde tengamos que ejecutar rápidamente, pocas repeticiones para evitar la fatiga del sistema nervioso central, recuperación después necesaria del atleta para que sus funciones a nivel neuromuscular estén intactas para volver a realizar una acción potente, y después ir transformando que todas esas acciones que se fueron trabajando se puedan desarrollar técnicamente como su deporte lo necesita, ¿sí? Los ejercicios que se tienen que ir realizando, que tiene que ir realizando el deportista, tienen que ser siempre de forma progresiva para ir logrando las adaptaciones y los progresos que él necesita, porque el principio de progresión es un principio muy importante a la hora de entrenarlo. Desde trabajar con su propio cuerpo, si son deportistas que necesitan todavía realizar acciones que tienen que ver con el propio cuerpo para ir adaptándose, hasta llegar a ejercicios muy complejos como pueden ser los que vienen del levantamiento olímpico para ir logrando altas velocidades de ejecución, ¿sí? Y de esa manera, junto al entrenamiento propiamente dicho de la fuerza, ir desarrollando la musculatura flexora, extensora, para que sean potentes, parejas y fuertes en todas sus acciones, no que los pares opuestos estén desarrollados de manera asimétrica y que una parte sea más fuerte que la otra, porque eso es propenso a tener lesiones, ¿sí? Realizar trabajos del tren superior, del tren inferior, o sea que sea un trabajo integral, utilizando movimientos tanto bilaterales, unilaterales, en todos los planos en donde el deportista se tenga que desarrollar, obviamente como todos, nos manejamos en los 3 planos, entonces hay que trabajar de una manera integradora e ir buscando de a poco obtener datos a través de la evaluación para que nos vaya diciendo si cómo vamos trabajando y cómo el deportista se va desarrollando es de la manera adecuada y justamente dirigida al objetivo que queremos, y a través de eso plantear objetivos nuevos que sean superadores para diseñar un nuevo programa y volver a encadenar los mesociclos, los macrociclos de entrenamiento de acuerdo a la planificación total que tengamos del deportista, para que el deportista vaya progresando y logrando justamente llegar donde se propuso hacerlo. Buenísimo, Javi, gracias por todos los aportes del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Como ustedes saben, este tema y muchos más los pueden encontrar en muchos de los cursos que tenemos en nuestra plataforma virtual, que es www.ifecapacitacionesonline.com. También les dejamos la dirección de los cursos presenciales, que es www.ifecapacitaciones.com.ar. También están los canales de YouTube, el Instagram, el Facebook, que es IFE Capacitaciones. Ahí pueden dejar todos sus comentarios. Y bueno, te dejo a vos, Javi, para que te despidas de todo. Simplemente, primero agradecerte este momento que estamos compartiendo, invitarlos a todos a nuestra plataforma, a nuestra página, como les acabó de decir Maxi, que hay una cantidad de capacitaciones enorme y muy variadas, ¿sí? Que seguramente les va a interesar, y que nos sigan en estos microinformativos, donde siempre vamos a estar hablando de temas diferentes y seguramente del gusto de cada uno de ustedes. Así que simplemente saludarte, Maxi, y bueno, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.